Gracias por venir a todos, bienvenidos. Hoy es el último seminario crítica de este año. Es el seminario número 265 y va a estar a cargo de Luciana Malavolta. Hoy se va a presentar el trabajo titulado ¿Qué ficciones podemos diseñar a través de estar a la escucha? Tenemos como comentaristas invitados a Vanessa Rufa de la Universidad Nacional de 3 de Febrero y a Mariano Ramis, que es investigador de aquí del instituto. A continuación los presento brevemente a cada uno y después ya les dejo la palabra para que podamos ver la exposición. Luciana Malavolta es diseñadora de imagen y sonido, trabaja en producción y gestión cultural en la Secretaría de Cultura de la Nación, como docente aquí en la FADUBA y en la Universidad Nacional de San Martín, y coordina el proyecto de investigación IDIS. También es integrante del colectivo de artistas Club de Lectura y en este momento se encuentra cursando la especialización en arte sonoro en la Universidad Nacional de 3 de Febrero. Vanessa Rufa es compositora, clarinetista, investigadora y docente. Es maestra nacional de música por la Escuela Nacional de Música Juan Pedro Esnaola, licenciada en música contemporánea por el Centro de Estudios Avanzados en Música Contemporánea, licenciada en Ciencias de la Educación por la Universidad de El Salvador y magíster en Creación Musical, Nuevas Tecnologías y Artes Tradicionales por la Universidad Nacional de 3 de Febrero. Es coordinadora académica y docente en la especialización de Arte Sonoro y en la maestría en Arte y Estudios Sonoros en la UNTREF. Mariano Ramis es diseñador de imagen y sonido, magíster en diseño interactivo y docente en las carreras de diseño gráfico y diseño de imagen y sonido, todo en la FADUBA. Es director del proyecto IDIS, investigador de aquí en instituto y fue invitado como investigador, orador y becario en distintas instituciones en Argentina, Alemania, Canadá, Chequia, Chile, Colombia y Uruguay. También exhibió en galerías y salas en América y Europa como realizadora audiovisual. Así que bueno, Luciana, escuchamos tu presentación. Bueno, muchas gracias. Un poco la pregunta rectora que motiva la investigación es ¿qué ficciones podemos diseñar a través de estar a la escucha como una propuesta de algún tipo de método o manera de generar y diseñar ficciones? Entonces, el motor de la charla es proponer un método para practicar la escucha de un entorno sonoro particular a través del diseño de un mapa que funcione como partitura o guión sonoro para guiar esa escucha y habilitar la creación de nuevas ficciones. Antes de profundizar en el método, voy a nombrar a un filósofo francés, Jean-Luc Nancy, del cual tomé el término estar a la escucha. Y un poco él propone la escucha o la práctica de la escucha desde un lugar filosófico, es decir, desde acercarse, ¿no?, a cierto abismo, partiendo desde la cultura y desde lo subjetivo para poder preguntar. Esta idea de la pregunta frente al abismo un poco la tomo de la doctora Marta Satonji, que también es de la casa. Y en este sentido, lo que propone Jean-Luc Nancy en su escucha filosófica es entender que cuando se está a la escucha, estamos presenciando o estamos entrando a la tensión que se produce en un espacio de remisión, es decir, de remitir uno con el otro entre sentido y sonido. Es decir, en la resonancia, que es una característica propia de lo sonoro, aparece ese estar a la orilla del sentido, donde en esa propagación estamos asistiendo al mismo tiempo a el fenómeno físico sonoro, es decir, a la experiencia sonora, y a la verdad entre comillas, enunciada en el sentido que le damos a eso que aprendimos a escuchar como sujetos atravesados por la cultura. Entonces, desde ahí parto en este estar a la escucha. Y en la escucha como algo activo y creador, no algo pasivo y receptivo, sino como algo que genera sentido, ya desde el propio acto perceptivo de escuchar. Y en este sentido, traigo a otro teórico, músico, compositor, artista, docente, investigador canadiense, Murray Schafer, que en este caso en particular lo traigo por sus estudios ligados a la ecología acústica. Esto tiene que ver con el estudio de los sonidos en relación con la vida y la sociedad, es decir, cómo nos vinculamos con nuestro entorno sonoro. En particular, la preocupación de Schafer tiene que ver con la contaminación sonora y cómo fue cambiando nuestro entorno sonoro a lo largo de la historia de la humanidad y cómo los sonidos más urbanos y más industriales generan un enmascaramiento que hace que nuestros paisajes sonoros, término que ahora vamos a escuchar muchas veces, sean más ruidosos o más de baja calidad en términos sonoros, en términos de contaminación sonora. Schafer tiene un libro que se llama La entonación del mundo y una investigación, un proyecto que es de mediados de los 70,
en donde aparece este concepto que a mí, que traigo hoy, o a mí me sirve hoy para pensar un poco en esta pregunta y en el diseño de ficciones que planteaba al principio. Schaffer habla de paisaje sonoro, y cuando habla de un paisaje sonoro lo presenta como una colección de sonidos, un campo de estudio acústico, una serie de acontecimientos escuchados, es decir, un entorno sonoro al cual él nombra paisaje. Y de la terminología o de la palabra paisaje, él toma esta descripción o estas dos palabras que nos sirven para analizar, por ejemplo, un paisaje visual, que son la figura y el fondo, ¿no? A nivel compositivo, cuando tenemos un paisaje visual podemos destacar que hay una figura y un fondo, es decir, algo que se remarca o sobresale y un fondo que acompaña esa figura. Y traigo esta comparación porque cuando Schaffer habla de los paisajes sonoros, va a hablar de 3 características principales. Obviamente sobre paisaje sonoro hay mucho más escrito después de Schaffer y hay mucho más para analizar. Yo me sirvo de esto para poder desarrollar la inquietud. Y dentro de las características del paisaje sonoro están los sonidos tónicos, las señales sonoras y las marcas acústicas. Entonces, si volvemos a esta idea de figura-fondo, los sonidos tónicos que tienen que ver con la tonicidad en términos musicales, es decir, con esos sonidos que podemos reconocer como tónicos o que podemos reproducir, que estamos habituados a escuchar, que podemos reconocer a nivel perceptual. Los sonidos tónicos dentro del paisaje sonoro serían aquellos más ligados al fondo de ese entorno, pero no porque son un fondo sonoro, sino porque nuestra percepción de esos sonidos tiene que ver con el acostumbramiento, con el reconocimiento. Entonces esos sonidos que conforman ese fondo se vuelven algo que justamente queda de fondo, que no es particular o que no destaca entre otras sonoridades. Y ese fondo contempla, o sea, esos sonidos tónicos que conforman ese fondo perceptivo, contemplan o alojan también las señales sonoras y las marcas acústicas que actúan más como figura en este caso. Los sonidos tónicos, para dar un ejemplo, pueden ser aquellos ligados más al clima o al paisaje de un entorno. Las señales sonoras, y es importante también que son sonidos que se ejecutan de manera constante, están de una manera más constante en la duración de ese paisaje. Las señales sonoras, a diferencia de ello, son sonidos esporádicos, es decir, sonidos que suenan en primer plano y que rompen con ese fondo, con ese entorno, y entonces llaman nuestra atención, resaltan en relación al entorno que estamos escuchando. Puede ser un estruendo, puede ser una sirena de una ambulancia que suena muy fuerte en una ciudad, por ejemplo. Y después hay una tercera característica que es muy importante para Schaffer, porque tiene que ver con el valor simbólico y afectivo de una comunidad o de una sociedad, porque son lo que él llama las marcas acústicas, que son aquellos sonidos que son propios de un entorno sonoro en particular, es decir, no están en cualquier entorno sonoro, sino que responden a ese espacio en particular, y son sonidos. Hay un ejemplo que puede ser, por ejemplo, las campanadas de una determinada catedral en un espacio. Son esos sonidos que hay que guardar y rescatar y de alguna manera cuidar porque caracterizan a la comunidad que está sonando en ese paisaje. Y en este sentido, quería traerles un ejemplo de una obra de Schaffer. Esto es lo que sería un guión o una partitura de Murray Schaffer, que se llama Formas de la nieve, en realidad se llama Snow Forms, que lo que él cuenta es que estaba mirando por la ventana y observaba montículos de nieve y empezó a dibujarlos en un papel. Ese dibujo lo llevó a un pentagrama y como Schaffer como formación tiene formación musical, empezó a detectar qué notas correspondían, por ejemplo, a estas modulaciones en esos dibujos y empezó a hacer una composición sonora coral. Él tiene una serie de composiciones corales, estas de los años 80 en particular, y a partir entonces de observar su entorno, pudo detectar alguna morfología en la nieve que después la tradujo en una partitura, que después, ahora vamos a escuchar un poco, lo traduce en un canto de voces que de alguna manera nos traen el paisaje sonoro de ese espacio o ese lugar donde habita el autor. Vamos a poner unos minutitos nomás como para que puedan apreciar de qué manera lleva toda esta teoría a algo específico y a algo que tiene una sonoridad.
Vamos a ver, esta reproducción de la obra es del Coro de Vancouver. Vamos a adelantar un poco. Acá está el título y vamos a ir viendo la partitura a medida que va sonando también. A que sigan escuchando las obras de Schaffer. Y en este sentido, en este trabajo del autor por justamente trabajar la conciencia oral, es decir, ejercitar la escucha, entender que somos parte de lo que escuchamos y lo que aprendimos a escuchar, traigo el concepto de auralidad, en este caso el concepto que determinado por Menes Abasta, que es música, investigadora de la UNTREF, docente también, que lo define de esta manera. Antes de leer el concepto, la oralidad tiene que ver con aquello que percibimos no solo a nivel en el fenómeno acústico, es decir, la oralidad no se agota en el fenómeno acústico, en la percepción del sonido, sino que tiene que ver con la percepción de los valores y lo simbólico que detectamos a la hora de escuchar o de acceder a la oralidad de un espacio. Entonces, Sabasta lo va a definir como el conjunto de valores, conceptos y caminos del sentido que se performativizan en la escucha, es decir, que en la escucha aparecen un montón de variables además de la experiencia sonora y perceptiva, y a la vez determinan los modos en que la dimensión sonora en cada momento y lugar se vuelve significativa para un sujeto o tejido intersubjetivo. Es decir, cómo nos construye también como sujetos. No es solo una experiencia física empírica, sino que está cargada de valores y significados. Entonces, siguiendo por este camino, estar a la escucha como algo activo y creador, la noción de paisaje sonoro, la pregunta es, ¿se puede incitar la activación de la escucha creadora a partir de diseñar y transitar un mapa? Bueno, la respuesta es sí, probablemente, pero primero hay que hacer un mapa y definir un territorio, entendiendo que ya en la construcción del mapa hay una traducción que implica una ficción, porque es una lectura de un hecho concreto hecha por alguien con algún fin específico, no es que el mapa es la realidad del hecho, sino que es una construcción, una posible forma de abordar un hecho. En este caso en particular, yo vengo trabajando con la oralidad o con la escucha de Parque Chacabuco, que es el parque que da nombre al barrio Parque Chacabuco, que tiene varias particularidades, entre ellas que lo cruza una autopista, y eso genera bastantes distintas maneras de atravesar el espacio, porque hay lugares techados, hay lugares que no están techados, hay una fuente, hay una pista de atletismo, es decir, hay distintas construcciones alrededor del parque que hacen que su paisaje sonoro esté atravesado por distintas formas de acceder a la espacialidad o de construir espacialidad. Y en este sentido,
me interesa definir el territorio de un mapa no solo por el espacio físico que hoy ocupa un espacio, sino por cómo está atravesado simbólicamente a lo largo de la historia, es decir, a lo largo del espacio y el tiempo. Para eso traje un mapa que es de los años 20, 30 de Parque Chacabuco, antes de la autopista. La autopista fue construida en los años 80, si no tengo mal la info. Y en este mapa lo que se proponía es que el parque sea un paseo, un museo al aire libre. ¿Por qué? Porque tiene varias esculturas construidas a lo largo de los años 20, 30, y era una manera de invitar a los usuarios de la ciudad a recorrer el parque y conocer los distintos puntos escultóricos que este presentaba. Después, a lo largo de los años, y en los 90 en particular, algunas esculturas desaparecieron o fueron robadas, y ese robo o esa falta también me parece que es parte de la oralidad del parque que conocemos hoy. Y por último, para seguir definiendo el territorio o el nuevo mapa de este parque, traje este parque que es de la batalla de Chacabuco, que es del año el mapa es del 1880, es una lectura sobre esa batalla. La batalla fue en 1817 y fue una parte clave en la liberación de Chile, comandada por el ejército de San Martín, es decir, nos vamos a otro contexto histórico e incluso otro territorio, pero hay algo de este parque y en su nombre que tiene que ver directamente con este territorio y esta batalla, porque cómo están nombradas las cosas también tienen que ver con su historia o su función en un entorno. Entonces, teniendo en cuenta estas tres imágenes, el Google Maps, que sería lo más actual, el mapa de los años más 20, 30, con las esculturas que algunas hoy ya no están, y la batalla de Chacabuco, que este es un mapa que está en la Biblioteca Nacional Digital de Chile, la idea era un poco traducir algunas de esas cosas, empezar a traducir, esto no es algo final, es solo una propuesta, una manera de generar formas o métodos para hacer mapas, traducir algo de esa batalla, esas esculturas que ya no están y esa autopista que atraviesa este espacio, y construir o empezar a construir una nueva morfología donde ya no importa si es el Parque Chacabuco de hoy o de hace 50 años, sino las nuevas posibilidades que aparecen, así como aparecían en los montículos de nieve de Murray Schafer, para componer o generar guiones a partir de esta lectura del mapa y de la escucha de ese mapa. Luego de hacer o de empezar a diseñar los mapas propios, la invitación es, ¿cómo recorrer este espacio que existe físicamente con este nuevo mapa? Entendiendo el mapa como herramienta creadora a partir de la cual generar una especie de guión o partitura para estimular la generación de ficciones a partir de la escucha de su recorrido. Es decir, ir con una escucha distinta, atenta a seguir esta nueva propuesta o este nuevo ejercicio para recorrer un espacio determinado. Y un poco para profundizar y darle marco al diseño de ficciones, yo vengo estudiando más que nada este concepto de diseño de ficción, que es de Bruce Sterling y Julian Blecker, que tiene que ver con cruzar el diseño y la ciencia ficción, que lo definen como el diseño de ficción es la práctica de crear prototipos tangibles y evocadores de posibles futuros cercanos para ayudar a descubrir y representar las consecuencias de la toma de decisiones. Un poco tomando este concepto que propone generar historias a partir de artefactos o prototipos para nuevos mundos posibles, es entender que el mapa sirve como prototipo o como artefacto para generar y diseñar estas ficciones futuras de mundos posibles y mundos habitables. Y en este sentido creo que es muy importante hablar de la ficción y de la necesidad de poder generar ficciones a partir de aquellas realidades verdaderas que construimos, para poder hacer preguntas, para poder habitar la metáfora, para poder en esa suspensión de la realidad verdadera, que también está construida con muchas ficciones, que aparezcan otras cosas, poder ver nuevas posibilidades de habitar el mundo, incluso nuevas posibilidades de escucharlo y de diseñar su escucha. En este sentido traigo una cita de Pablo Stulwark, el arquitecto Pablo Stulwark, que dice: la existencia simbólica está hecha de relatos políticos, sociales, culturales, artísticos, que hospedan vida y producen mundos. Entonces, termino esta presentación
diciendo, me pregunto si en la vinculación de las distintas variables que aparecen cuando se está a la escucha de un mapa diseñado a partir de un territorio determinado, nos habilitamos la construcción de nuevos mundos ficcionales, donde a partir de nuestras realidades históricas podemos diseñar otras. Y bueno, eso es todo. Gracias. Bueno, gracias, Luciana. Gracias por la invitación. Bueno, yo vengo del mundo de lo sonoro, de la escucha, entonces mi aporte va a ser por ese lado. Bueno, Luciana habló de la cuestión del paisaje sonoro desde la mirada de Murray Schafer, y lo que voy a intentar es hablar sobre la oralidad también, pero desde la mirada actual, en donde desde Murray Schafer la cuestión del paisaje sonoro hablaba de lo sonoro está dado y entonces yo voy a escuchar eso que está sonando. La idea actual es que en realidad yo construyo mi territorio sonoro en el transcurrir de mi escucha. A partir de mi escucha voy construyendo mi territorio y al mismo tiempo voy vinculándome con las escuchas de las otras personas que me rodean y se va construyendo un territorio social complejo a partir de este encuentro de escuchas. Entonces, bueno, mi idea es tratar de mostrar más o menos de qué se trata esta forma de escucha de la que estamos hablando actualmente en los estudios sonoros. Entonces, la idea es ir de esta escucha hacia la oralidad de la que habló Luciana, y entonces voy a tomar algunas autoras latinoamericanas, en este caso Ana Lidia Domínguez, que trabaja en particular sobre la voz, y ella habla de que la construcción de la escucha no es solamente desde el oído, sino que se da desde el inicio, o sea, en el útero, desde la creación del oído, pero el tacto también. Entonces es multisensorial la escucha, ¿sí? Entonces dice, escuchamos antes de nacer y también antes de hablar, en la ontogénesis del desarrollo in útero de las funciones sensoriales. El oído es el segundo sentido en formarse después del tacto, que es el primero al cual está estrechamente ligado. Vinculando la cuestión del tacto, las vibraciones sonoras van hacia nuestra columna vertebral, de la columna vertebral van hacia nuestro cerebro y generan conocimiento, reconocer el mundo a partir de esto, y no es solamente desde la escucha, del oído. Bien. Entonces, el niño mira a su padre y le pregunta, ¿de dónde viene el sonido? Mis oídos se agudizan mientras miro al padre anticipando su respuesta. Le sonríe al niño, se ríe para sí mismo y luego le dice, de un lugar muy especial. Esto es de la Vele, después es de un investigador también sobre la escucha. Entonces, siguiendo con Ana Lidia, ella habla de la escucha como un fenómeno que se encarna. ¿Qué significa un fenómeno encarnado? Es un fenómeno que habla del sujeto que escucha, ¿sí? Está encarnado en un sujeto que escucha. Esa escucha está mediada, es decir, el cuerpo que escucha le recibe un sonido y aloja ese sonido dentro de sí y lo interpreta, ¿sí? A partir de eso, se dirige a lo que sería el sujeto sensible situado, que es la escucha situada, la escucha en territorio, que sería cercano a las marcas que habló Luciana, en donde las marcas, por ejemplo, una marca sería los arbolitos que están en la calle Florida, que van diciendo
cambio, cambio, cambio. Eso es bien una marca sonora de ese lugar, y cuando estás en ese lugar escuchás eso y depende, es decir, si sos alguien que habita la ciudad, te genera cierta cuestión escuchar eso, y si no, también desde otro lado, porque bueno, no sabes a qué se refiere, pero también te impacta porque es una fusión sonora muy fuerte que te viene encima como estas marcas sonoras. Entonces, desde este sujeto situado, voy a citar a Raúl Mixburg, que es colega también en la carrera de arte sonoro, ya que apareció Menes Abasta y estoy yo acá hablando, así que lo quiero citar, en donde él dice que la escucha situada nos remite a un sujeto social que configura su escucha desde diversas posiciones, en la relación con cada entorno o contexto particular de quien escucha, a la vez, en tanto esta relación parte de la subjetividad individual que está determinada por un contexto sociocultural. Entonces, la escucha es como una interactividad que, a diferencia de solo oír, necesita de una actitud, de un vínculo, de una construcción de sentido y de un compromiso con los sonidos que están en nuestro entorno, del espacio que nos rodea. Entonces vamos a ir a algo para enriquecer lo que habló Luciana, que se trata del giro aural, o sea, la auralidad llegaría a este giro aural, donde sucede esto, escuchar. En el escuchar sucede lo siguiente, el sonido ingresa como vibración y quien escucha se transforma en un ser vibrante, y en esta vinculación del sonido que ingresa y la escucha se construye este sentido de las experiencias sonoras. Bien, entonces vamos a citar a otro autor, Rocha Iturbide, que él dice que escuchamos de todas direcciones, de arriba, de abajo, y se pregunta, ¿cómo es entonces ese instante sonoro? Cuando él habla de esto que dice, cuando escuchamos de manera no lineal, es imposible escuchar de manera lineal, no podemos centrarnos en una cosa. Entonces va cambiando nuestro enfoque de escucha. Y entonces se pregunta, ¿qué sería el tiempo en esa escucha? ¿Qué papel ocuparía el tiempo? Entonces dice, si el sonido es tiempo, percibirlo, escucharlo, hacer su vivencia es inmiscuirse en la actividad temporal del sonido, pues el tiempo es su horizonte de aparición, y cómo permanece entonces ese sonido en nuestra escucha. Esto lo plantea Francisco Tito Rivas, artista sonoro mexicano. Entonces, el objeto sonoro, entre comillas, ¿sí? Porque no es el objeto sonoro que plantea Pierre Schaeffer como algo externo, ¿sí? Sino es como una forma de objetivarlo para analizarlo. Lo tomaría como este conjunto de capas, así como se muestra la imagen, que a partir de nuestra vida vamos escuchando, y esas escuchas van generando huellas en nuestra escucha y en nuestra construcción de identidad. Y entonces es a partir de esto, como de estas huellas, que él habla del relieve de la escucha, ¿sí? Entonces se pregunta, ¿será este relieve sombras, o sea, algo que queda y queda olvidado, o son huellas que nos marcan para esta construcción del territorio a partir de la escucha? Entonces, escuchamos en presente un sonido que, siendo presente, de inmediato se torna pasado, que siendo deja de ser, que en su devenir queda en el recuerdo, en la memoria de sonido, y en esa sombra abre un espacio para darle lugar a un nuevo sonido que se va a producir a partir del sonido presente, y así, digamos, esta cadena.
Entonces, ¿es posible remover y excavar esos sedimentos de nuestra escucha para entender de dónde vienen esas capas? Esa estratificación que le hace el tiempo y la historia, así como las condiciones de las posibilidades aurales, ¿sí?, del espacio, que nos llevan a la práctica de escuchar. ¿Y cómo opera esto en la escucha individual y en la escucha colectiva? Entonces, ya para cerrar, la pregunta que dejo es, ¿podemos escuchar y hacer audibles nuestros propios modos de escucha? Y una última cosita que traje son algunos ejemplos de cartografías sonoras, ¿sí? Las cartografías sonoras se hacen a partir de lo que se llama paseo sonoro, se hace un paseo sonoro por un lugar, se hace un trabajo de escucha y a partir de eso se va elaborando un mapa, pero el mapa en realidad lo que refleja es lo que se escuchó y no es un mapa cartográfico del espacio físico. Y traje algunos ejemplos de estudiantes nuestros de un paseo sonoro que hicimos ahí por la avenida Rivadavia, en donde partieron de un plano del lugar y a partir de ese plano fueron trabajando capa por capa hasta llegar a hacer estos mapas que son mapas de su escucha. Y por último, esto también hacemos trabajos con niños y niñas, y acá están sus mapas sonoros también de una experiencia de escucha que hicimos en el Museo de la Inmigración. Así que bueno, muchas gracias. Voy a hablar un poco de lo que sucede también en la carrera de donde venimos con Luciana con respecto al sonido, y está buena esta oportunidad porque abre un poco algunas discusiones que son propias de las carreras al espacio de discusión de la facultad completa. En imagen y sonido sucede algo, y es que siempre hay una especie de queja latente de que es imagen y sonido, pero que el sonido está muy subordinado a imagen, ¿sí? Que se estudia mucho fotografía, composición, guión, y la parte del sonido siempre se trabaja en relación a lo visual. De hecho, la materia de sonido trabajan siempre en función de una imagen, y la materia más avanzada con respecto al sonido, que es elaboración de banda sonora, justamente habla del espacio que ocupa el sonido dentro de un lugar donde hay también imágenes. Entonces, en ese sentido, yo celebro que se traiga esta discusión también a los seminarios de crítica del instituto, para que también empiece a vincularse con otras problemáticas que tienen que ver con la arquitectura, que se presentan más frecuentemente acá. También valoro el hecho de que se empiece a pensar en términos metódicos, que es algo que mencionaba Luciana también, este trabajo con respecto a la escucha, ¿sí? Que arranca con una especie de consigna de la escucha sensible, incluso esta idea de deep listening que también Luciana en algún momento ha compartido, Paulino Oliveros, y llevar algunas estrategias que uno utiliza quizás en la apreciación musical y que todos, de alguna manera, quienes disfrutamos de la música, utilizamos, pero llevarlas a otros campos y ver qué clase de elementos podemos extraer del contacto con la realidad en términos sonoros, y hacer que esa sensibilidad y esa sofisticación de nuestra capacidad para escuchar sea parte también de proyectos. Proyectos que tienen vínculo con una parte visual también, o que son autónomamente sonoros. En el caso de proyecto audiovisual, que es la materia donde trabajamos también, ha habido ejemplos. Yo creo que no está mal seguir nutriendo de elementos y referencias en este sentido, pero ha habido algunas experiencias, pero es cierto también que generalmente lo que sucede es que se hace un trabajo de sonorización casi a posteriori, complementando un poco la parte visual, y que esto de alguna manera de traer estos temas implica como hacer justicia y empezar a trabajar un poco más sobre el sonido, o empezar a imaginar lo audiovisual como un todo en el que las dos cosas se complementan de manera equitativa. Esto trae también otra cosa, ¿no? Positiva, creo, para el estudio en la carrera, que es nuevos nombres, nuevas referencias, nuevos ejemplos, ¿sí? Y nos ayuda a nutrir esta área para, bueno, compensar esa ausencia en la disciplina del estudio, particularmente de lo sonoro.
Me interesa también cómo surge, y fue una cosa un poco que entre las dos presentaciones empezó a configurarse, esta situación de la aparición del sentido también en lo sonoro. Y es algo prácticamente sobre lo que no se trabaja. Simplemente se habla del sonido como un elemento técnico, ¿sí? Si está bien de nivel, si el fondo y lo que está más delante se escucha con claridad, pero no se habla demasiado del sentido, y creo que a través de esta escucha sofisticada, escucha sensible, aparece la posibilidad de imaginar, transmitir sentido a partir del sonido. Pensaba también dentro de nuestro campo de estudio, en qué momento se habla, sí, fundamentalmente del sonido, y que hemos comenzado un momento con Luciana de esto, el cine de la década del 20 y del 30, que pretende ser un cine sinestésico, y se generan cruces de todo tipo, y pasa esto que también yo considero que es valioso cuando estudiamos el sonido y su naturaleza. Quizás hay características que tienen que ver con lo rítmico, con la textura, con lo tonal, que podemos luego incorporar a la confección de las imágenes que acompañan esos sonidos, sin necesariamente pensar en un sonido que es apropiado para esas imágenes. En función de esto también pensaba en algunas autoras y autores como Marie-Ellen Booth, como obviamente Norman McLaren, que son autores que ponen en el centro el sonido y que el resto es como, nada, es una pieza que está basada principalmente en la percepción visual del sonido. Entre otras de las cosas que considero valiosas de esta presentación está el hecho que aparece un vínculo hacia el paisajismo, hacia el urbanismo y hacia la arquitectura. Puentes que no se terminan nunca de construir entre las carreras de la facultad, que permanecen siempre estancas. El espacio del laboratorio, del colaboratorio en planta baja, pretende ser eso también, ¿no? Nosotros hablamos en el momento de las jornadas de familiarización, donde algunas problemáticas de las disciplinas que están dentro de la facultad empiezan a conocerse, pero parece un gran punto ¿sí? Estos mapas que empiezan a tener estos gestos de escucha. Me encantan estos particularmente pensados por niñas y niños que quizás tienen elementos como estruendosos que les molestan o que disfrutan, a los que quizás se podría agregar incluso el olfato, ¿no? Es decir, bueno, cómo huele el lugar y demás. Y acá tengo como una cosa que también es como venimos hablando con Luciana, que es la participación de la ficción acá. Yo lo veo todavía un poco apresurado eso para mí. Yo creo que hay una construcción de la identidad, del relevamiento, de una nueva forma de entender un espacio, y postergaría un poco la participación de la ficción a una etapa posterior quizás del proyecto. Acá hay un montón de todavía cosas por resolver con respecto a, por ejemplo, yo pensaba en esta otra disciplina que entiendo que es bastante reciente, que es la sonificación con S, en el sentido de cómo los elementos sonoros de un espacio empiezan a describir ese espacio, y ahí entra también, no sé, desde qué software, qué micrófonos, qué elementos utilizamos para generar estas sonificaciones, y en función de eso sí, el término ficción se me escurre para mí un poco todavía de esta cuestión de búsqueda de identidad y de búsqueda de confección de un espacio a partir de su sonoridad, que veo, aparte, puntualmente, como un excelente encastre con las otras disciplinas de la facultad. ¿Sí? Como pensar, tener un link, con la arquitectura, decir, che, bueno, a ver que venga alguien de imagen y sonido y nos cuente cómo desarrolló el sonido de este lugar o cómo percibe la sonoridad de este parque. Me parece que es una tarea muy interesante para pensar en el futuro. Me parece también muy atractivo esto de tener un espacio determinado como es Parque Chacabuco, y me parece también que es importante esto que hay una autopista que lo atraviesa, ¿no? ¿Qué función tiene un parque si de golpe una autopista de golpe más importante y rompe ese clima que intenta traer a la ciudad de calma, de verde? Y quizás es el primer, digamos, aunque es quizás elemental y obvio, el primer hallazgo de esto, es decir, ¿qué estamos priorizando acá? El parque tiene que traer esta calma reflexiva a las personas que habitan en el barrio, y de golpe es interrumpido por un elemento que lo hace, qué sé yo, ruidoso, incómodo, aparte de la contaminación, no solamente en términos de ecología sonora,
sino también medioambiental. Así que, bueno, básicamente esas son mis observaciones, pero en líneas generales celebrando el hecho de traer el sonido como un elemento para conversar acá en las jornadas de la Secretaría, del Instituto. Perdón. Gracias. Ahora sí nos vamos a poder ver. Un poco de sonido. Un poco de sonido. Hoy voy a hablar un minutito. Primero, como celebro el tema, como ya hablamos, celebro la pregunta que yo me hice, que vos seguramente también te debes haber hecho. Nunca me pregunté cómo sonaba el espacio que diseñábamos. O sea, es una pregunta que jamás se hace en la facultad. En este sentido, lo que dice Mariano, de empezar a cruzar un poco las problemáticas de lo que se investiga, ¿no? Y también me sentí que sería incapaz de diseñar cómo suena mi espacio diseñado. O sea, como que no contamos con las herramientas para empezar ni siquiera a pensar en ese problema. Entonces, si querés como hablar un minutito de eso, de cómo se empieza ese camino a pensar o a diseñar cómo sonaría o un espacio o un territorio. O vos también en el escrito, que hoy no lo contaste acá, hablás de que saliste a escuchar ese Parque Chacabuco, bueno, con tu grabador, con tus auriculares, esa experiencia. Lo mismo, si querés como ampliar un minuto sobre cómo se empieza este ejercicio de escuchar los territorios o cómo vos iniciaste eso, o cómo en general los profesionales podrían iniciarse en eso y cómo pensar ese diseño como de sonido ambiental, ¿no? Cómo suenan nuestros espacios. Sí, bueno, un poco lo de salir a escuchar el parque. ¿Me acerco? ¿O ahí está bien? Dejamos que te hagan No, una pregunta más y después respondes todo. Sí, No, perdón. pero déjale que, si querés, porque era muy puntual lo que le preguntaste, Laura. ¿Seguro? Sí. Yo me rompemos mandé. un poquito la tónica, pero Bueno. fue como una ampliación de lo que vos dijiste, así que parece que justifica. Bueno, un poco la escucha del Parque Chacabuco en particular fue a partir de un ejercicio en la especialización en la materia paisaje sonoro, y también tiene que ver, en realidad la inquietud de pensar la escucha y lo sonoro tiene que ver con esta inquietud que surge en la carrera de que el sonido no es lo primero que se trabaja o desde donde se parte para diseñar un proyecto, y a veces es un elemento que puede ser el disparador. Puede haber múltiples disparadores, pero es un elemento que es clave para pensar la construcción espacial de un proyecto, sea para un video monocanal, una instalación audiovisual, digo, en términos de diseño, imagen y sonido, o sea, un espacio urbano o un espacio a diseñar arquitectónicamente. Entonces, a partir de empezar a estudiar la especialización, surgieron distintas actividades que tenían que ver con recorrer un espacio determinado, es decir, delimitar un espacio físico, y salir a escuchar con un grabador, con un micrófono y auriculares. Y en esa amplificación de la escucha, ¿no? esta forma medio, no es cyborg, pero es decir, es como potenciar una capacidad física que es la percepción sonora, la percepción auditiva, empezás a detectar, es un ejercicio que propongo además que lo hagan, empezás a detectar primero la diferencia de espacios que hay en un mismo territorio, empezás a detectar qué otras cosas empiezan a convivir en ese espacio, no solo lo que estás acostumbrado a escuchar, sino también otras cosas que de repente aparecen en esa escucha amplificada, y además el propio cuerpo, cómo suena y cómo tiene efecto sobre los espacios que habitamos, desde las pisadas hasta la propia respiración e incluso las huellas que podemos dejar en ese trayecto. Entonces, lo sonoro es parte de nuestra construcción subjetiva y de nuestro entendimiento del mundo y de la producción de mundo, y creo que es importante, o por lo menos esta investigación tiene como eje poner la importancia en trabajar esa escucha para poder generar otros sentidos a partir de eso y poder construir nuevas posibilidades de mundo, del mundo que ya habitamos, pero bueno, ¿qué otras maneras de habitarlo hay? Un poco más el diseño de ficción viene por ese lado, pero sí es algo, creo, a seguir desarrollando y trabajando para ver cómo se hilan esta búsqueda más cartográfica y más territorial de la escucha, con, bueno, después un diseño de ficción. Pero más así en resumen, creo que lo primero es salir a escuchar, si se puede, con un micrófono, amplificar la capacidad auditiva que ya tenemos
y empezar a notar, a detectar, a ver, bueno, cómo influye el espacio que habitamos y que construimos en cómo somos también como comunidad, colectivo humano, o sea, cómo nos movemos socialmente. Eso. ¿Me toma de acá? Ah, qué bien. Eso de imagen y sonido, viste que acá el sonido es importante. Gracias, No, es un comentario nada más, no es una pregunta. Yo estoy encantado con la presentación y celebro haber venido corriendo y llegar. Porque mi comentario va un poco en la dirección de lo que dijo Mariano y de lo que dijo Laura ahora, ¿no? También vengo de la arquitectura y no sabemos nunca pensamos cómo suenan nuestros lugares. Porque éramos lugares, pues es un espacio que tiene una función, con lo cual ya no es solamente un espacio, es un lugar, o un sitio, como diría Mario y Felito. Y yo pensaba que cuando Luciana hablaba de la identidad cultural que provee los sonidos, se me vino la imagen sonora de una ciudad islámica. En el occidente no estamos acostumbrados, no tenemos esa huella identitaria, pero vos no podés, los que hemos tenido la suerte de estar en una ciudad islámica, el llamado a la oración, que es 5 veces por día, además te marca el ritmo del tiempo y del lugar, ¿no? Porque hay un lugar, una mezquita, o sea, es inseparable. Esa huella cultural que te marca ese momento. Es más, uno cuando saca el celular trata de filmar cuando está el llamado a la oración, porque si no es como que te falta algo para capturar la esencia de ese espacio, ¿no? Y escuchándolo a los tres, yo me imaginaba que esta idea de la relación entre los sentidos y el espacio tiene una historia también, ¿no? O sea, ya en el siglo XVIII David Hume decía, el filósofo empirista decía que había 2 sentidos fundamentales para entender el espacio, que eran el tacto y la vista, nada más. 2 siglos después, Marina Weissman, haciendo una pirueta acrobática, dijo que el entorno tiene una estructura histórica. O sea, cuando hablaba de la historia le agregó el tiempo, ¿no? al entorno. Mario Sabú, que fue director de esta institución, escribió un artículo, lo está buscando en internet y no está, yo creo que es en La ciudad y su sitio, lo quería citar bien, y parafraseando el texto de Marina Weissman, que se llama La estructura aromática del entorno. Es decir, sí, alguien habló alguna vez de los aromas del entorno, y ahora pensaba que con tu trabajo y con estas cosas se empieza a cerrar como el ciclo, ¿no? Que aparece una estructura sonora del entorno. Por primera vez ahora el espacio que tenía vista, tenía tacto, lo transitamos, tenía aromas y ahora tiene sonido también, ¿no? Es decir, que entre todos no nos dábamos cuenta que nos faltaban unas cuantas patas para entender, porque es un método de conocimiento. O sea, finalmente lo que está aportando es una estructura de conocimiento. Esto no es solamente yo lo veía casi en términos epistémicos, ¿no? Que en realidad lo que vos estás diciendo es proveer una herramienta más de conocimiento para un espacio que la teníamos totalmente, como se dice ahora, no es buena la palabra invisibilizada, porque es insonorizada, muteada la teníamos. Eso es más apropiado hablar de una herramienta muteada ahora, ¿no? Que es para tener muy en cuenta, porque hay una cartografía, hay un mapa, pero hay un mapa otro, no es un mapa que no vimos, yo por lo menos nunca había visto un mapa de estas características. Y me imagino que se puede mapear una ciudad entera con estas características, ¿no? Se puede hacer un mapa sonoro de una ciudad completa. Bueno, esto recién empieza. Sí, no te hace falta la ficción, me parece. Con la realidad te alcanza y te sobra con todo esto, ¿no? Te alcanza y te sobra con todo lo que tenés por delante. Es de ahí era mi comentario. Gracias. ¿Alguien quiere hacer una pregunta más? No preguntas, pero un poco reflexionando esto de una forma acá en Buenos Aires hay ciertos, las campanas, los claro.
la iglesia, Sí, lo dijo la Luciano. cancha, Claro. ¿no? Sí. Los domingos, Claro. los partidos, como que también hay ciertas cosas que también determinan. Uno puede reconocer una ciudad por sus sonidos, ¿no? Yo pensé el mismo ejemplo, igual, la ciudad islámica, como ese Es sonido que porque de la- eso tenés, cuando lo ¿no? leía pensé el mismo caso. O sea, yo he visto estudios que hablan de los colores de las ciudades, ¿no? Que los pasteles de Lisboa o los dorados de París, los ocres de Roma, no sé, Buenos Aires viene un poco más tirando al gris, me parece. Pero no escuché, deben existir, porque ustedes Sí, son, todos los que deben yo existir cito. a patadas estudios de los sonidos, que las ciudades deben tener sus sonidos particulares, ¿no? Yo quería por ahí agregar una cosita respecto a que vos preguntabas qué hacer. Y un ejercicio que hacemos Sí, ahí te arrimamos. en Paulina Oliveros es el diario de escucha. El diario de escucha es que, o sea, lo ideal es que lo hagas, no sé, no para eternamente, pero te pongas una cantidad de tiempo, un cuadernito, y elijas una parte de tu vida cotidiana, un sector, o sea, puede ser tu trabajo, tu casa, y todos los días hagas una sesión de escucha, que es cerras los ojos, escuchás, y vas escribiendo qué escuchas. Y muchas veces sucede que, porque nos sucede en las clases, que dicen, uy, pero yo siempre escucho lo mismo. Hasta que en un momento empiezan a como a zambullirse y a bucear por esa escucha, y ya ven que no escuchan siempre lo mismo. Porque si bien no, el espacio no suena igual siempre, y la persona que escucha tampoco es la misma. Entonces ese sería, por ejemplo, un ejercicio para hacer, un diario de escucha. Bueno, si querés cerrar algo más, responder algo de lo que te preguntaron ellos, nos quedan 5 minutitos y hacemos. A gusto eso. Bueno, cerramos la Excelente. transmisión, así podemos seguir charlando sin la presión del vivo. Bueno, vuelta, gracias por venir. Me parece que está buenísimo que se presenten estos trabajos en el instituto. Eso, como decía Mariano, para empezar a cruzar y como, aunque no lo creas, como para saber que existe. O sea, hay un montón de gente que quizás ni siquiera sabe que existen este tipo de investigaciones, entonces siempre todos los temas están buenos difundirlos para que se sepa que hay alguien que ya está estudiando esto y eso abre un montón de oportunidades. Y bueno, solamente que nos volvemos a encontrar ya el primer viernes de marzo del año próximo. Así que gracias a todos por venir. Gracias.